¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a la clase de la semana 5. Vamos a ver sistema nervioso periférico, empezando con pares craneales como subtema. Dentro de los pares craneales, que son 12, hay que conocer el tipo de par craneal que contiene fibras eferentes o motoras, aferentes o sensitivas, porque hay pares craneales que son puros, al decir puros, que son puramente motor o puramente sensitivo. Y hay otros que son mixtos porque contienen fibras motoras y sensitivas. Ese es un primer punto de cómo clasificar los pares craneales. Y ahora vamos a ver las funciones. Funciones básicas. No tanto voy a ahondar en el nervio olfatorio ni óptico porque esto lo vamos a ver en sentidos especiales que estaban más adelante en este tema. Ya, pero nada más recordarles que el nervio olfatorio y el nervio óptico son dos nervios de tipo aferentes especiales, considerados aferentes especiales, y que no, no afluyen hacia el tronco encefálico como nervios sensitivos, sino que van a fluir en otras partes o regiones, más que todo a nivel cerebral y diencefálico. Ya más que todo a nivel cerebral, ¿sí, chicos? Y a nivel del diencéfalo, ¿ya? El resto de pares craneales salen o afluyen o llegan hacia el tronco encefálico. Solamente el primer par y el segundo par no lo hacen. Ahora sí, ahora hablando del nervio oculomotor, es el tercer par, es un nervio motor puro, ya, es un nervio motor puro. Este nervio motor puro tiene dos partes, motor somático, donde inerva músculos esqueléticos, y motor visceral, donde inerva músculos lisos. Entonces, en este punto vamos indicando que al decir motor somático o eferente somático, nos da alusión a que el nervio está inervando músculo esquelético, que es un tipo de músculo, ¿sí? Músculo esquelético. En cambio, al decir motor visceral o eferente visceral, el nervio paracraneal está inervando músculo liso, que es más que todo involuntario. Ya, es involuntario en sí. Está regulado por el sistema nervioso simpático y parasimpático, en otras palabras, el autónomo. Entonces, en otras palabras, cuando ustedes lean en un par craneal que es eferente visceral, lo más probable es que sea parasimpático, ¿sí? Porque el simpático solamente es en nervios espinales, tienen esa porción visceral eferente. Si los pares craneales, no te olvides, tienen eferente visceral, en otras palabras, es fibras parasimpáticas de la neurona preganglionar. ¿Ya? Preganglionar. ¿Ok? Ahora, a nivel somático, el nervio oculomotor inerva a casi todos los músculos extraoculares, excepto dos. Acuérdate. Esos dos lo va a inervar el troclear, también llamado patético, y el abducens. El resto de músculos esqueléticos que están insertados en el globo ocular es inervado por el oculomotor. Entonces llega un punto importante. Dentro de los músculos esqueléticos, ahí lo tienen, diseccionamos, ahí está. Ya ahí está el globo ocular. Tenemos al recto externo, al recto interno. Estamos viendo un ojo derecho, acuérdate, ojo derecho. Estamos viendo ojo derecho, ¿no? Ahí lo ven. Está frente a nosotros, ojo derecho del paciente. Globo ocular, recto externo, recto interno. Son los músculos esqueléticos insertados, recuerden. Tenemos el oblicuo superior o también llamado oblicuo mayor porque tiene mayor distancia. Tenemos el recto superior, el recto inferior y el otro oblicuo, menor o inferior. Solamente acuérdate, si eres bueno con la memoria, acuérdate que el recto externo está inervado por el sexto par, ya que este recto externo hace abducción del ojo.
¿sí? Si tú miras hacia afuera, ya, por así decirlo, miras hacia afuera con tu ojo derecho, estás haciendo abducción con el recto externo estimulado por el abducens, el sexto par. No te acuerdes, no te olvides, perdón. Abducens abduce el recto externo, solamente eso. Ahora, el troclear minerva el oblicuo superior o oblicuo mayor, ¿sí? Al decir, eh, en otras palabras, genera que se deprima, que baje la mirada, el globo ocular. Aunque no, o sea, eso no les recomiendo a ustedes que sepan ahorita las funciones exactas de los músculos esqueléticos. Nada más quiero que sepan qué par craneal inerva tal músculo, ¿no? Ya chicos, así que no se hagan un mundo ahí. ¿Ya? Funciones básicas nada más. El recto externo hace abducción, el oblicuo mayor o superior deprime el ojo. No se confundan que al estar insertado a nivel superior y denominarse superior, no eleva o no hace que la mirada suba, sino en otras palabras, al contrario, baja. ¿Ya? Hace que la mirada se vaya hacia abajo. El resto de músculos, tercer par. ¿Sí? Recto interno, recto inferior, recto superior, tercer par. Así que el nervio oculomotor tiene dicho nombre porque en sí es el que más del 50% de músculos ha inervado, ¿no? Por otro lado, yo les recomiendo desde ahorita saber la mnemotecnia reviso. Reviso. Si ustedes ven este bi, ya, en números romanos, ¿qué es? 6. Si yo lo leo de izquierda a derecha, si yo leo la pantalla de izquierda a derecha, ¿qué dice? RE6. RE6, que es recto externo sexto par. Si lo leo de derecha a izquierda, perdón, de izquierda a derecha. En cambio, si yo lo leo al revés, OS4, ya, porque tú pones esto aquí, es 4, ¿no? Oblicuo superior, cuarto par. Yo así me lo grabé desde que estaba en los primeros ciclos y hasta ahorita me acuerdo y no me confundo qué pares craneales inerva tal músculo extraocular. El resto de músculos que sobra va a ser el nervio oculomotor, ¿sí? No se olviden, chicos. Esa es la parte somática del oculomotor, del troclear y del abducens. Con eso ya hemos visto la parte eferente somática de esos tres pares. Ahora vamos a ver la parte visceral, la parte parasimpática de este nervio oculomotor. Vamos a recordar la semana anterior en tronco encefálico, en la parte de mesencéfalo, había un núcleo parasimpático que va a formarme la eferencia visceral que se conoce como núcleo de Edinger-Westphal. No se olviden, núcleo de Edinger-Westphal mm, tiene nombre propio, es un núcleo parasimpático que me va a dar fibras parasimpáticas o eferentes viscerales y se van a ir por medio del nervio oculomotor. Ese núcleo contiene los somas, los cuerpos neuronales de las neuronas preganglionares parasimpáticas, que van a hacer un largo recorrido hasta llegar a un ganglio parasimpático que se localiza muy cerca al globo ocular, que se conoce como ganglio ciliar. Recuerden, esa es semana 3, ¿sí? Y también lo vamos a ver en la semana 6. El sistema autónomo, no se olviden, se divide en neurona preganglionar y postganglionar. Recuerden que a nivel parasimpático la preganglionar es mucho más larga en recorrido que la simpática, ¿sí? La parasimpática. Y que su ganglio se localiza cercano al órgano que va a inervar. El ganglio ciliar se localiza cerca al ojo. Es un ganglio parasimpático. Y ahora nos preguntamos,
¿Qué función hace este, esta parte visceral, ¿no? Parasimpática del nervio oculomotor? En sí genera la acomodación, ese es su efecto, ¿no? Cuando se estimula la acomodación del cristalino por medio del músculo ciliar cuando se contrae. Un ejemplo, tú estás viendo algo de muy cerca y el cristalino que estaba borroso se acomoda. Esa acomodación lo logramos gracias a la función del parasimpático. Ahora, otro punto importante es que me da la miosis. No te olvides, el parasimpático hace miosis. El parasimpático contrae el esfínter de la pupila. El parasimpático del óculo motor inerva el esfínter de la pupila o también llamado constrictor de la pupila. Tiene esos dos nombres. Miosis. El efecto de la miosis lo vamos a ver cuando, en presencia de una luz por una linterna, en un examen físico, una evaluación de ojo, el ojito va a ser miosis como reflejo. Ya, eso es un reflejo del oculomotor, ya lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Pero ya recuerden, chicos, en conclusión, los tres pares tienes que saber qué músculos inervan. El oculomotor tiene una parte parasimpática y debes saber sus funciones a nivel parasimpático del oculomotor. ¿Ya, chicos? Eso también lo vamos a repetir y lo vamos a hacer mucho más profundo la siguiente semana, cuando llevemos sistema nervioso autónomo. ¿Ya, chicos? Eh, esta parte del nervio óptico lo vamos a ver mucho mejor en sentidos especiales. ¿Sí? Ya hemos visto esto, continuamos. Ahora pasamos al quinto par. ¿Ya? Antes de pasar al quinto par, les resumo que los núcleos del nervio oculomotor y del nervio troclear se localizan en el mesencéfalo. Ambos pares craneales se originan aparentemente o surgen aparentemente y físicamente a partir del mesencéfalo, acuérdense. En cambio, el abducens sale a partir perdón, a partir de la protuberancia. Su núcleo motor del abducens se localiza en la protuberancia. Ya no confundan, no se confundan que el abducens también se localiza en el mesencéfalo. No, se localiza en la protuberancia. Y ahora vamos a ver el nervio trigémino. Este nervio trigémino también se localiza en la protuberancia. Es un nervio grande, es un nervio mixto. ¿Sí? Tiene eferencias hacia músculos y aferencias también de la piel, músculos y articulaciones, que refiere más que todo con la cara o la cabeza. ¿Sí? Aparte el nervio trigémino, ya chicos, se divide en tres nervios. Acuérdense, el nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular, también conocidos así, miren. B1, B2 y B3. Oftálmico, maxilar y mandibular. Ya. La parte eferente branquial, hablamos de branquial porque estos músculos se originan de los arcos branquiales o de los arcos faringios, una estructura embriológica, ¿ya? Pero en sí son, en otras palabras, son eferencias que inervan músculo esquelético, pero por el origen embriológico se conoce como eferencia branquial y no como eferencia somática, ¿ya? Porque el somita, otra estructura embriológica mesodérmica, se localiza más que todo debajo del cuello del embrión. En cambio, las arcos faringios se localizan en cuello y cabeza, formando algunos músculos de forma específica esqueléticos, ¿ya? Pero ambas estructuras somitas y arcofaringios son mesodérmicas, ¿sí? No te olvides, el músculo es mesodérmico, en conclusión. Entonces, este músculo esquelético que inerva el nervio trigémino, denominado así porque tiene tres ramas, recuerden, se denominan estos músculos como músculos de la masticación. ¿Cuáles son? El macetero, el temporal y los pterigoideos mediales y laterales.
Estos cuatro músculos son conocidos como los músculos de la masticación. El nervio trigémino permite que estos músculos se contraigan y se relajen para que pueda darse la masticación de alimentos. ¿Ya? No se olviden. Sí, chicos. ¿Qué más? Otro musculito esquelético que inerva el nervio trigémino es el músculo tensor del velo del paladar y el tensor del tímpano. No te olvides, el nervio trigémino, aparte de los músculos de la masticación, me inerva músculos tensores, el tensor del velo del paladar y también el tensor del tímpano. ¿Sí? El tensor del velo del paladar se localiza a nivel de la cavidad bucal, a nivel del paladar, y el tensor del tímpano a nivel del oído medio. Ya chicos, acá te coloco las aferencias somáticas, ¿sí? Esta parte de aferencias somáticas provienen de la piel, de los propios músculos también. Eh, Recuerden que los receptores de los músculos se conocen como propioceptores, ¿no? Y acá sería específicamente, si es que nos olvidaba colocar, se nomaría mejor aferencias branquiales, ¿sí? Ya que recuerden que el músculo de la cara, más que todo de la masticación, surgen de esa estructura embriológica, ¿no? Pero si no se quieren complicar, nada más colóquenlo como aferencias, ¿sí? Sensaciones generales, nada más, ¿ya? Entonces, los propioceptores de los músculos de la cara, ¿sí? De la masticación y del cuero cabelludo son llevados por el nervio trigémino, las sensaciones de la propiocepción. Recuerden que los propioceptores son dos, ¿no? El uso muscular y el órgano tendinoso de Golgi, ¿sí? No se olviden. Ahora, el resto de sensaciones como dolor, tacto, vibración, frío, calor, presión, también es llevado por la rama del nervio trigémino. Ya chicos, por la rama del nervio trigémino. El nervio facial también es un nervio mixto y es un nervio parasimpático. Ya estamos viendo dos nervios parasimpáticos, oculomotor y ahora facial. El nervio facial, no se olviden, inerva los músculos, como dice su nombre, ¿no? Faciales, los que me ayudan a la expresión facial en sí, a sonreír, a levantar las cejas, a arrugar la frente, a dar un beso. Todo eso de ahí lo hace el músculo facial, que son muchos, ¿no? Que no es el tema ahorita saberlos todos, pero solamente lo básico de que inerva los músculos faciales. También, igual que el trigémino, inerva un músculo de la caja timpánica, del oído medio, que es el músculo del estribo. Recuerden que el estribo es el hueso más pequeño y forma parte de los huesos o huesecillos del oído medio, que son el martillo, el yunque y el estribo, ¿sí? El estribo tiene su propio músculo, un músculo muy pequeño, inervado por el nervio facial. ¿De chicos? Con respecto a la parte del parasimpático, que habíamos dicho que también tiene diferencias viscerales, tenemos que el nervio facial inerva glándulas lagrimales, nasales, palatinas y salivales mayores. Solamente dos. Recuerden que las glándulas salivales mayores, que son las más grandes, son tres: la parótida, la sublingual y la submandibular. Pero de esas tres, el facial Minerva dos, la sublingual y la submandibular. ¿Cuál es la función a nivel parasimpático de glándulas? Secretar. Cuando tú lloras, estás estimulando la producción de lágrimas mediante la estimulación parasimpática del nervio facial a las glándulas lagrimales. ¿Sí? Cuando tú tienes hambre y miras un plato delicioso, hueles una comida deliciosa,
empieza a babear, empiezas a producir saliva y eso lo haces gracias al nervio facial. Y otro par que ya vamos a ver más adelante. ¿Ya, chicos? Eso con respecto a la eferencia, a lo eferente. A nivel aferente, el nervio facial contiene axones de piel, pero del oído, del conducto auditivo externo. El nervio facial inerva la piel del conducto auditivo externo, no te olvides. Y a su vez, tiene aferencias especiales. En otras palabras, lleva una sensación especial. Recuerda, hemos visto primer y segundo par que también contienen fibras de aferencias especiales. ¿Por qué se llama especial y por qué las otras aferencias como tacto, vibración, presión, propiocepción se llaman como generales? Punto importante, yo digo como a un sentido especial que es especial porque solamente se localiza en una estructura, los receptores que detectan esa sensación, ¿ya? En cambio, la piel tiene muchos receptores y está en mucho a nivel de superficie corporal. Por eso se conoce como el dolor, tacto, sensación, frío, calor. Se les conoce como sensaciones generales. Ya, chicos, en cambio el gusto, el olfato, la vista, la audición, el equilibrio del oído son sensaciones especiales, porque solamente se conoce que el receptor se localiza en tal estructura. ¿Ya? Igual aquí, los botones gustativos o corpúsculos gustativos se localizan solamente en la lengua, haciéndola que ésta sea un órgano de sensaciones especiales. El nervio facial contiene fibras que detectan el gusto. ¿Ya? No te olvides el gusto. Es importante recalcar que los dos tercios anteriores de la lengua son inervados por el facial. Cuando hablamos de sensaciones de tipo gusto. ¿Ya, chicos? De tipo gusto. ¿Ya? En cambio, la sensación de el dolor porque te has quemado la lengua al consumir agua caliente, alimentos muy calientes, ese dolor es transmitido por el trigémino, ya que el trigémino en su rama mandibular inerva los dos tercios anteriores de la lengua, pero de forma general. Las sensaciones generales de la lengua, en otras palabras, son transmitidas por el nervio trigémino, su rama mandibular. En cambio, el gusto, sensación especial, es transmitido sus dos tercios anteriores por el facial. No se olviden, ya chicos, no se olviden. Si yo siento el dulce, ¿por dónde es transmitido? Por el facial. Si yo me quemo y me duele, transmitido por el trigémino. ¿Ya? Ahí lo tienen, el nervio trigémino tiene tres ramas, ¿sí? Tiene tres ramas, ¿ya? Como pueden observar, la rama oftálmica, y eso también lo coloco en toda esta información de la tablita, ¿ya? Tiene que ver con esto, miren. Esta región de la piel es inervada por el oftálmico. Esta región por el maxilar. Y esta región por el mandibular, incluyendo la lengua. Ahí lo ven. Ven que cada rama lleva dermatomas específicos a nivel facial. ¿Ya, chicos? Y la parte motora inerva los músculos de la masticación. Este es el temporal, este es el macetero. Más atrás se ve los pterigoideos, ¿no? Pero como se están tapados, no se pueden observar en esa imagen. ¿Sí? Y acá tenemos al nervio facial inervando
los músculos de la cara, ahí lo tienen, de chicos, e inervando las glándulas salivales y por acá las glándulas nasales y las glándulas lagrimales, de chicos. Y también recuerden, me inerva los dos tercios anteriores de la lengua para llevarme el gusto, no se olviden. Ahora vamos con el octavo par, nervio vestíbulo coclear. Es un nervio aferente especial. Únicamente es aferente puro, es sensitivo puro. Especial aún, mejor. Porque solamente me lleva a audición y equilibrio. Ya, acuérdate, audición y equilibrio. Este nervio vestíbulo coclear está formado por dos ramas. Es un nervio solo, ¿no? Pero estaba formado por dos ramas, la rama vestibular y la rama coclear. La rama vestibular lleva aferencias de receptores eh, del equilibrio, del oído interno. Ya chicos, recuerden que el oído, la parte donde están los receptores de la audición y el equilibrio es el oído interno. Oído interno. La rama coclear, ya, la rama coclear, en cambio lleva los impulsos aferentes sensitivos de la audición. También inerva receptores que se localizan a nivel del oído interno. Estos receptores, ya chicos, se van a encontrar específicamente a nivel de los conductos semicirculares, el sáculo y el utrículo. Esto lo vamos a ver mucho mejor en sensaciones especiales, ¿ya? Así que no se desesperen, ¿ya? El equilibrio y la audición lo vamos a ver más adelante con mucho mayor detalle. El nervio glosofaringio, par mixto, contiene aferencias viscerales, aferencias somáticas, branquiales, eferencias también branquiales y viscerales. Este nervio o par craneal mixto surge en el bulbo raquídeo. A nivel branquial me inerva el músculo, o sea, a nivel de la cabeza y cuello me inerva el músculo estilofaringio. Es un músculo que ayuda a la deglución. Los músculos de la deglución son músculos voluntarios y esqueléticos, ¿sí? Que más que todo van a ser inervados por el nervio glosofaringio y el nervio vago. Solamente que el vago es el que más inerva los músculos de la deglución. El glosofaringio solamente a ese músculo, estilofaringio. ¿Qué más? El nervio glosofaringio es parasimpático. Habíamos dicho que el nervio facial inervaba a dos de las tres glándulas salivales mayores, ¿no? Faltaba la parótida. Y acá se responde, ¿quién inerva la parótida? A nivel parasimpático, el glosofaringio. ¿Sí? El ganglio cercano a la parótida va a ser el ganglio óptico. Es un ganglio parasimpático. Ya chicos, a nivel de aferencias especiales, ¿sí? Nos va a llevar el gusto. Ya el glosofaringio, igual que el facial, inerva botones gustativos que me llevan gusto. Solamente, y recuerden, el facial me inervaba los dos tercios anteriores de la lengua, el glosofaringio me inerva el tercio posterior de la lengua. Ya, el tercio posterior de la lengua, en el gusto. Eso también lo vamos a ver con mayor detalle en sensaciones especiales del gusto. Luego tenemos los aferentes, aferentes somáticos y branquiales, ¿no? Ya. eh, el glosofaringio también, igual que el trigémino, me lleva el dolor, el tacto, la presión, la vibración, ¿sí? De la lengua en su tercio posterior. Ya, chicos, entonces recuerden, la lengua se divide en tercios su sensibilidad. Los dos tercios anteriores es inervado por el trigémino a nivel general y a nivel facial, el gustativo, ¿no? Es un ejemplo de la lengua.
Chicos, ahí está la lengua. ¿Ya? Entonces, miren, lo dividimos en tercios. Un tercio, un tercio, un tercio. Esta es la parte gustativa, gusto, y esta es la parte general, ¿ya? Donde está el tacto, la presión, el calor, etcétera, el dolor. Entonces, a nivel general, los dos tercios anteriores, ¿quiénes inervan? El nervio mandibular, rama del trigémino, B3, ¿sí? Simplemente también lo pueden poner como trigémino. Ya chicos, como trigémino. Y recuerden que el tercio posterior es inervado por el gloso faringio. Hablamos de sensaciones generales. Con respecto a la del gusto, los dos tercios anteriores, sí, recuerden nervio facial, ahí sí hablamos del gusto, y el tercio posterior, el gloso faringio. Ya, así quedaría, chicos. Luego vamos a ver más adelante que no tanto la misma lengua, pero sí existe receptores fuera de la lengua que también son gustativos que se encuentran en el epiglotis. Más que todo es inervado por el vago, ¿ya? Pero hasta ahí nada más en lengua hablamos de esos puntos, ya hemos visto, ¿no? Entonces no se olviden, ¿sí? Ya chicos. También el glosofaringio inerva propioceptores localizados en músculo de deglución, principalmente del estilo faringio. Y también detectas dolor, tacto, calor, frío, o sea, sensaciones generales en el pabellón auditivo externo o pabellón auricular, ¿ya? Pabellón auricular. Y a nivel visceral, comparte una sensación con el vago, que es la de recibir estímulos de varoreceptores y de quimiorreceptores periféricos. Acuérdense, varo es la palabra de presión. Sí, es una palabra que significa presión. Entonces, los varoreceptores son receptores que se estimulan ante cambios de presión. Y hablamos de presión arterial. Ya existen receptores que se estimulan con los cambios de presión arterial. Se localizan en el seno carotidio y en el callado aórtico. Para que sepan, si es que no lo saben localizar, este es el corazón, ya chicos, y por acá sale una arteria que hace una vuelta que se conoce como callado aórtico, el aorta, ¿ya? Entonces, de este callado aórtico surgen tres ramas. La rama de la derecha, que es el tronco brachiocefálico, porque se va una arteria hacia los brazos, braquio, y una arteria hacia la cabeza, cefálico. Es como tiene dos ramas que se van a dividir en una que se va a la cabeza y en otra al brazo, se conoce como tronco brachiocefálico. En el lado izquierdo, en cambio, las ramas estas que salen del tronco salen de forma independiente, de forma individual. Ahí lo tienen. ¿Estas ramas cuáles son? Estas que están yendo hacia la cabeza son las carótidas. Sí, son las carótidas. Llega un punto en donde a nivel del cuello, que las carótidas tienen como una especie de bolsita que se conoce como seno, y luego se bifurca, se divide en carótida interna y carótida externa. ¿Sí? O sea, lo que surge de acá se conoce como carótida común. ¿Ya chicos? La carótida externa va a vascularizarme y llevarme sangre arterial por toda la cara, el rostro, cuero cabelludo. La interna, en cambio, es la que se va a los órganos internos.
más que todo a nivel encefálico, casi todo el encéfalo, a nivel cerebral, tronco encefálico, etcétera, es inervado por la, perdón, es vascularizado por la carótida interna. Entonces, ahora, sabiendo este punto, en el seno carotidio, puntitos amarillos, existen unas celulitas y unos receptores que se conocen como varoreceptores y quimiorreceptores. Lo estoy pintando de amarillito. Igual en el callado aórtico. Ahí lo tienen. Estos que detectan la presión arterial, el O2, ya, y el CO2 y los hidrogeniones. Ustedes ya han visto en el tema de fundamentos biológicos que los hidrogeniones tienen que ver mucho con el pH. Ya, entonces el CO2 también tiene que ver con el pH. Sí. Y el O2 tiene que ver más que todo con la falta de oxígeno en la sangre. ¿Ya? Y la presión es otro punto mecánico, otro estímulo mecánico. Estos estímulos son químicos, recuerden, son estímulos químicos. Este es un estímulo físico que lo va a detectar los receptores. Entonces, estos estímulos y estos receptores son inervados por el glosofaringio y el vago. Par número 9 y par número 10. Ya no se olviden, esas son aferencias especiales. Ya son aferencias especiales. Chicos. Ahí igual lo coloco, ¿no? Bueno, los quimiorreceptores detectan los cambios de concentración en oxígeno y dióxido de carbono y los barroreceptores los cambios de presión arterial. ¿Ya? Ahí como pueden ver está el nervio vestíbulo coclear con sus dos ramas, rama vestibular y rama coclear. Este es este oído externo, oído medio y oído interno. Así se divide el oído. Chicos, entonces no, habíamos dicho que este nervio va a ser estimulado por receptores del oído interno. Esa estructura que ven, que parece un caracol, se llama cóclea, ¿sí? Ahí está el órgano de Corti, que es la estructura que va a tener a los receptores, especialmente de la audición, ¿sí? El órgano de Corti se localiza en la cóclea. Está conformado por muchas celulitas, una de ellas, que ya vamos a ver más adelante, es la que permite la audición. ¿Ya? No es todo el órgano de Corti. Acá se forma el nervio coclear. Luego pueden ver que acá están los conductos semicirculares y el vestíbulo conformado por el sáculo y el utrículo. En los conductos semicirculares y el vestíbulo me van a dar las aferencias y me van a formar el ramo vestibular, que ambos se juntan y me forman el nervio vestibular, que es un nervio puramente sensitivo. Lleva aferencias. ¿Ya, chicos? Luego tenemos el glosofaringio. Este nervio glosofaringio habíamos dicho que inerva el cuerpo carotidio, en el seno carotidio, con los varoreceptores y los quimiorreceptores. Me inerva el tercio posterior de la lengua a nivel del gusto y a nivel de las sensaciones generales. Me inerva de forma parasimpática la glándula parótida, ¿ya? Y también me inerva un músculo de la deglución. ¿Sí, chicos? Nada más. Ahora vamos con un nervio muy importante, un nervio que dice todo lo contrario a su nombre. No es un vago, es un nervio trabajador, es un nervio que le colocaron ese nombre de forma sarcástica, también conocido como neumogástrico. En sí el nervio vago se conoce porque es el principal nervio parasimpático, ¿ya? O sea, a nivel de diferencia visceral, contiene casi todas las neuronas preganglionares parasimpáticas que inervan todos los órganos del tronco o sea, incluyendo tórax, abdomen y pelvis. Todos esos nervios, chicos, de tórax, abdomen, perdón, todos esos órganos de tórax, abdomen y pelvis es inervado a nivel parasimpático por el nervio vago. El estómago, los pulmones, el corazón, el tubo digestivo completo, ¿no? Ya, la vesícula biliar, de chicos, la vejiga, etcétera, inervado por el vago.
Pero el vago también tiene ramas que van al músculo esquelético, a músculos de la laringe, de la faringe, del paladar blando. Por lo que el vago tiene una función en la deglución, que es la digestión. Bueno, es que todo eso es el primer paso para poder digerir la comida, en la vocalización y en la tos. Ya, chicos. A nivel especial, habíamos dicho que el facial y el glosofaringio, ya, el facial y el glosofaringio, inervan la lengua. El vago inerva botones gustativos, pero del epiglotis y alguna región de la orofaringe. Sí, no te olvides. No la lengua, pero sí lleva gusto. Ya, sí lleva gusto. Igual que el facial, igual que el glosofaringio, el oído externo también está inervado por fibras del nervio vago para llevar sensaciones generales. Sí, sensaciones generales. Y también tiene aferencias viscerales, igual que el glosofaringio. Habíamos dicho que los varoreceptores y los quimiorreceptores son inervados por el vago, ya por el vago. Recordar también un punto importante, que los receptores sensitivos viscerales de todas las vísceras he llevado sus aferencias por el vago. ¿Sí? El vago detecta cuando te sientes así, más que todo hinchado, con cólicos, todas esas sensaciones lo va a llevar el vago. Y luego tenemos el nervio, los dos últimos pares craneales que son el nervio accesorio, antiguamente llamado como nervio espinal, pero actualmente se conoce como accesorio nada más, el nervio hipogloso también. Estos nervios son puramente motores. El nervio accesorio o espinal inerva al músculo esternocleidomastoideo y al músculo trapecio. ¿Sí? No se olviden, chicos. Entonces, cuando evaluamos en el examen físico al nervio accesorio o espinal, este va a ser evaluado haciendo que el paciente levante los hombros, haciendo una contracción de trapecio y moviendo de derecha a izquierda la cabeza, de lado a lado, haciendo la acción del esternocleidomastoideo. Y luego tenemos el nervio hipogloso. El nervio hipogloso es el que me va a dar la función motora de la lengua. Y la lengua, si es que está paralizada, no nos permite hablar, no nos permite deglutir, ¿sí? Así que es muy importante la inervación motora de la lengua. Ya, chicos, es un punto muy importante. Ya. Eso, eh, ahora, sabiendo ya las funciones de los pares craneales, hay que saber sus orígenes aparentes. Empezando con los pares que sí o sí necesitan aprenderlos. Tercer par. El tercer par, ya acá lo pueden observar, oculomotor. Ahí lo tienen. ¿De dónde surge? De la cara anterior del mesencéfalo. ¿Sí? De la cara anterior del mesencéfalo. Luego tenemos el nervio troclear. El nervio troclear es el único par craneal que surge, ya surge, de la cara posterior del tronco. Todos los pares craneales surgen de la cara anterior o lateral, ¿no? Pero anterolateral o anterior. Pero el único par craneal, no te olvides, que surge de forma posterior al tronco y más que todo posterior al mesencéfalo, en la cara posterior del mesencéfalo, es el cuarto par, el nervio troclear, que me inerva ¿qué cosa? El oblicuo superior. Luego tenemos el nervio trigémino, ¿sí? Nervio trigémino. Ya, como pueden ver, tienen un orden de arriba hacia abajo, ¿no? Este, primer par. Este, segundo par. Ya, este, tercer par. ¿Quién sigue? Por orden ascendente, descendente, perdón. Cuarto par. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue después del cuarto? Acá, miren, ahí. Quinto par. El quinto par, el trigémino, surge de la cara anterior de la protuberancia. ¿Sí? De la protuberancia. Luego tenemos al
A los pares que surgen del surco, ya de este surco bulbo protuberancial, ahí lo tienen, es un surco formado por la protuberancia y el bulbo raquídeo, que se conoce como surco bulbo protuberancial. De ese surco van a surgir el sexto par, el séptimo par, ¿ya? Y el octavo par. Estos tres surgen del surco bulbo protuberancial. ¿Sí? No te olvides. Surco bulbo protuberancial. Estos tres, mira. Surco, surco, surco. ¿Sí? En cambio, el noveno, décimo, y también algunos libros incluyen al accesorio, se localizan y se originan en el surco retroolivar. Recuerda que existía una estructura en el tronco encefálico que vimos la semana pasada, que era la oliva, ¿sí? La oliva, ¿ya? Y estas son las pirámides. No te olvides, acá lo señalo, mira, pirámides, olivas. Lo que está entre la pirámide y la oliva se conoce como surco preolivar, y lo que está detrás de la oliva, surco posolivar o retroolivar. Entonces, el surco retroolivar van a surgir el glosofaringio, el vago y el espinal o accesorio. Y el surco preolivar, únicamente el nervio hipogloso. Ya, no te olvides. Ya, chicos. Eso sería todo con respecto a los pares craneales.